pasa ese día, sino muchas veces para hacer actividades de ocio, salir de la rutina, romper un poco con toda esa sintomatología. Pues precisamente es donde favorece mucho, porque te distraes, encuentras con otra, te ríes, se hace teatro, entonces son todas esas actividades que favorecen una actitud positiva, ¿no? Claro, porque la pregunta es para todos. Dolores, Juana, María, Ángel, ¿cuántas veces os peleáis con el dolor? ¿Cuántas veces habéis llegado a desesperaros? Muchas. Yo ya es que no he hecho cuenta. Yo creo que diariamente. Sí. Es que lo primero que hace una que se levanta de la cama y se sienta en el sofá, parece que le ha cogido el tractor. Además también influye mucho los cambios de tiempo y tienes que andar. Yo ya cuando levanto la persiana voy corriendo, digo bueno, a ver hoy qué me toca, porque también influye algo que te influye bastante. El cambio de tiempo, vamos. El cambio de familiares te afecta mucho, muchísimo. Por eso decía yo al principio, Sara, que también esta es una enfermedad física, evidentemente, pero que también tiene ese componente psicológico. Es decir, no solo a la hora de afrontarlo, sino cuando uno se encuentra mal, cuando tienes algún problema en casa, todo te duele más, todo te afecta más, ¿no? Claro, por supuesto, si es sin padecer fibromialgia, que normalmente pues todo nos afecta a la hora del descanso, de poder, pues incluso de la alimentación, cuando estamos preocupados, algo pues no nos funciona bien, pues hasta el apetito se nos ve afectado. Pues imagínate con ese componente de dolor, además. Entonces, son esos factores que acrecientan un poquito la sintomatología, es decir, todo lo que es la ansiedad, pues esas preocupaciones continuadas, el componente también de la personalidad, porque también se conoce que las personas afectadas con fibromialgia pues responden un poquito a unas características de personalidad bastante comunes entre ellas. Entonces esa autoexigencia, el querer acudir a todo, el no quejarse o también afectan y acrecientan muchísimo esos dolores, el no poder dormir, todo. Ahora seguiremos hablando acerca de cómo es exactamente tu trabajo de cerca con estos enfermos, pero sí quería preguntarte, ¿tiene algún componente genético? Quiero decir, ¿pasa de padres a hijos esta enfermedad? Bueno, realmente las causas no se conocen todavía. Es objeto de investigación y de hecho es por donde se está investigando, porque una vez sepamos cuáles son las causas de la enfermedad, pues a través de ellas podremos detectar ya el tratamiento, las pruebas diagnósticas, el cómo establecer concretamente ese diagnóstico sin todo el periplo que hay que pasar. Entonces, no se conocen realmente, pero sí que apuntan a que hay un gen sobre una enzima que sintetiza, es la enzima COMT, que sí que parece que tiene algo de influencia en el desarrollo de la enfermedad. Entonces es un gen que sí que se transmite, pero no se tiene todavía toda la base científica para poder determinarla. Como sabemos y decíamos al principio, es una enfermedad que está reconocida como tal por la OMS tan solo desde 1992. Además es una enfermedad que no entiende de edades, quiero decir, en el caso de Ángel desde los 10 años, en el caso de Juana también desde muy niña, no entiende de edades. No, exacto. De hecho, al principio siempre se atribuyó un componente muy psicológico y como es una enfermedad que afecta en el 90% a las mujeres, pues este componente de género sí que se consideraba que podía tener una influencia pues del síndrome del nido vacío, de la insatisfacción, de manejo de frustraciones. Entonces sí que se atribuía mucho el decir, bueno, pues con un antidepresivo, un ansiolítico se trata y bueno, en realidad los primeros casos que sirvieron para poder establecer la sintomatología de la enfermedad, lo que hicieron fue pues de conejillos de India un poquito, pero en realidad actualmente se conoce que no entiende ni de edad ni de género, sí que afecta en un mayor porcentaje a las mujeres, pero incluso ya se están dando casos y conocemos casos de niños, de infantes, en los que ya se está diagnosticando esta enfermedad. Entonces, ¿Qué fue el caso de Ángel en este caso? Ángel, lo tuyo es prematuro porque te lo descubren, porque lo padeces desde los 10 años, pero es que además eres hombre, quiere decir que es doblemente raro, ¿no? El diagnóstico llega mucho más Sí, tarde. mucho más tarde, claro. Sí, vamos, que a mí ya me ha cogido toda mi infancia.
Yo tenía, con esa edad fue cuando yo me empezaba a quejar. Yo he tenido una vida más o menos bien y ha sido al paso de los años con, pues digamos, cosas personales, sentimentales, lo que me ha hecho más daño la fibromialgia. Claro. Lo que decías antes, que tú tienes algo en tu familia, una enfermedad, una ruptura de pareja o cualquier cosa que a ti te impacte negativamente en lo que es tu psicología, ¿no? Pues te afecta bastante. Entonces, con el paso de los años, pues yo he tenido alguna serie de circunstancias que han agravado lo que es la enfermedad hasta relevarla totalmente. Y claro, como tampoco tuve en aquel entonces un diagnóstico más allá de que persona que simula enfermedad, muy nervioso, que sí, que es verdad, que yo he sido siempre muy nervioso, pero lo que te he dicho antes, los médicos no pueden decir, achacan mucho los médicos como otra persona cualquiera, todos somos personas y yo lo comprendo, intentan achacar algunas veces cuando se encuentran con una enfermedad rara, intentan achacárselo a algo, en el que entonces pues eran a esto, ¿no? Y bueno, pues... Pero me refiero yo precisamente también a lo del género, ¿no? Es una enfermedad que es mucho más común, infinitamente más común en mujeres que en hombres. También supongo que eso te habrá afectado. Bastante. Como te he comentado antes, antes de empezar, te dije que en mi caso, cuando yo fui al reumatólogo, yo le dije, me exploro, que si pierna, que si fuerza, que si tan, y le dije, ¿me puedes hacer la prueba de fibromialgia? Bueno, yo te hago la prueba de fibromialgia, Claro, pero si tú que te quedas más tranquilo, sin creerme, porque es lo que estamos muy perjudicados y entonces, y además hay que tener una mente muy abierta para ir por encima, a veces, para ir por encima un poquito de los médicos. Porque si el interesado únicamente eres tú. Tu médico sí intentará de trabajar lo más posible para que tú salgas con más calidad de vida. Algunos pues lo consiguen, no lo consiguen, eso es un trabajo y bueno, y los resultados pues no se saben nunca. Sí, pero que el interesado evidentemente es la persona que vive con ello 24 horas al día. El que te tienes que mover eres tú, yo siempre lo digo, te tienes que mover, tienes que salir a la calle y no taparte la cara, seas joven, seas más mayor, y hay que salir y relevar a los demás que bueno, que no somos unos enfermos mentales y que esa enfermedad es verdad, que existe, que está ahí, que afecta tanto a hombres como a mujeres y que, bueno, hay muchos hombres que tampoco... Porque te sientes tan impotente que te afecta a los nervios. También que los hombres se ven, pues bueno, pues con esto me conformo. Entonces los hombres como que, no sé si me entiendes, Sara, lo que me quiero... Ella a lo mejor me puede explicar... Sí, porque lo que ocurre es que en realidad todavía hoy en día la medicina pues está muy masculinizada en unos aspectos y muy feminizada en otros aspectos. Sí, hay enfermedades claramente femeninas y claramente masculinas. Exacto, una mujer acudimos al médico diciendo que tenemos una opresión en el pecho y lo primero que nos dan son ansiolíticos. Sin embargo, un hombre va con una opresión en el pecho y lo primero que le hacen es una prueba de miocardio. Entonces, ya dentro de estas diferencias, pues además todo el hecho de ser hombre, de que socialmente pues todavía tenemos una serie de educación que arrastramos también, cultural, pues todo eso afecta muchísimo. Y además pues que no facilita el que se diagnostique la enfermedad con facilidad. Con facilidad, claro. Ellos están aquí para hablar, como estamos hablando de esta enfermedad, que no es muy conocida aún, que se sigue investigando, que se investiga desde hace muy poco tiempo y por tanto, como ya nos decía Sara, hay paliativos, pero aún no siquiera hay un tratamiento claro. Pero ¿qué es Real Fibro? Yo precisamente queríamos invitarles esta noche para conocer, para acercarnos a la realidad de esta enfermedad, pero también conocer qué es lo que se hace en Real Fibro, en qué se trabaja, cómo se trabaja de cara
a todas aquellas personas, socios o no socios, pero que tengan esta enfermedad, y por supuesto las familias, porque no olvidemos un componente importante. A un enfermo de fibromialgia está rodeado por una familia que también sufre lo que ese enfermo está sufriendo. Si una mañana no se levanta porque le duele la cabeza, porque le duele el cuerpo, porque le duele lo que sea, evidentemente maridos,